Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber acudido a esta conferencia organizada por la Fundación FEINDEF y con el inestimable apoyo del CSDEN. En el actual escenario internacional, caracterizado por la inestabilidad, por la vuelta de la competición geopolítica, por las amenazas híbridas y por el terrorismo persistente, la Unión Europea necesita pasar de ser espectador a actuar como un proveedor de seguridad. Hoy, esta tarde, contamos con protagonistas a nivel nacional y europeo que profundizarán en un tema de tal importancia y también en la necesidad de hacer que Europa sea capaz de proteger a sus ciudadanos y de contribuir a la paz y a la seguridad internacionales. Contamos hoy, sin duda, con un panel de auténtico lujo en los días que vivimos para darnos su visión sobre estos aspectos. Y a continuación, quien dará a todos la bienvenida será el Teniente General de Infantería de Marina y director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, don Francisco de Paula Bisbal Pons. Excelentísimo señor alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, excelentísimo señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, excelentísimo señor presidente de la Fundación FEINDEF, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre de todo el personal del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y en el mío propio, les doy mi más cordial y calurosa bienvenida al CSDEN. Para nosotros es un gran honor recibir en esta casa como conferenciante al alto representante de la Unión Europea y, si me lo permiten, quería comenzar dándole la enhorabuena y la felicitación a la Fundación FEINDEF por la iniciativa de organizar este acto aquí en el CSDEN. La conferencia que vamos a tener el privilegio de recibir girará en torno a la recientemente aprobada Brújula Estratégica de la Unión Europea, una auténtica y clarísima declaración de intenciones sobre la seguridad y la defensa de la Unión, que se publica en un momento muy oportuno, aunque extraordinariamente difícil, ya que vio la luz tan solo unas semanas después de la injustificada e intolerable invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa. Es ampliamente conocido que el CSDEN es un centro de excelencia dedicado fundamentalmente a la docencia y a la investigación en asuntos relacionados con la seguridad y la defensa. El análisis estratégico, tanto en nuestro entorno como a nivel global, sustenta varias de nuestras líneas de investigación y nos proporciona elementos para poder elaborar diferentes documentos de opinión que pretenden acercar a la sociedad española a todos estos temas. Algo que resulta vital para que los ciudadanos sean conscientes de los riesgos, las amenazas y los desafíos a la seguridad a los que estamos sometidos. Por tanto, este evento que hoy presenta la Fundación FEINDEF encaja perfectamente en la labor de esta casa, que es una de ellas la difusión de la cultura de defensa. Y por ello estamos todos en el CSDEN encantados de que se pueda celebrar aquí y tener la oportunidad de escuchar a un ponente con tanta solvencia, autoridad y conocimiento en estos temas como el alto representante, señor Borrell. Finalizo agradeciéndoles su atención y deseando que disfruten del acto. Deseo igualmente que la importante labor de la Fundación FEINDEF continúe y aprovecho para brindar estas instalaciones del CSDEN para organizar actos como este en el futuro. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, mi general. Nuestro siguiente participante, desde luego que necesita poca presentación porque es de sobra conocida su trayectoria, tanto al frente del Ministerio de Defensa como anteriormente en el Ministerio de Sanidad. Ahora, como presidente de la Fundación FEINDEF, Julián García Vargas lo que intenta es fomentar en la sociedad la sensibilización por los temas relacionados con la seguridad y la defensa. También lo que quiere es dar a conocer la importancia de la industria y la tecnología de defensa y su compromiso con la investigación e innovación científica y técnica como motor
de desarrollo económico, tecnológico y de integración social. Don Julián. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Señor Alto Representante, señor Ministro de Asuntos Exteriores, Jefe de Estado Mayor de la Defensa, señora Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, señora Secretaria de Estado de Defensa, autoridades civiles y militares, amigas y amigos. En nombre de la Fundación FEINDEF, de las dos asociaciones industriales que la componen y de toda la industria de defensa, les doy la bienvenida. Debo, ante todo, agradecer a la ministra de Defensa la generosidad de su departamento por permitir la celebración de este acto en este prestigioso centro. Y muy especialmente quiero agradecer la presencia del alto representante de la Unión Europea, señor Borrell, y del ministro de Asuntos Exteriores de España, señor Álvarez. El señor Borrell no exige mucha presentación. Actualmente, además de su prestigio en nuestro país, es el político español de mayor proyección internacional. No obstante, es un honor recordar algunos aspectos de su trayectoria política. Allí por donde pasó, dejó huella de reformas de calado y excelente gestión, tanto como secretario de Estado de Hacienda como ministro de Fomento. Del Parlamento español, donde destacó como diputado por Cataluña y más tarde desde el europeo, saltó a hacerse cargo de la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea. La responsabilidad que tendrá sin duda una mayor trascendencia en su carrera. Borrell, formando un equipo perfecto con Ursula von der Leyen, en solo 2 años y especialmente en el último semestre, ha dado un impulso definitivo al papel geoestratégico de la Unión Europea, avanzando más que en los 13 años transcurridos desde la Cumbre de Lisboa de 2009, cuando se puso en marcha. Hoy nos hablará de la declaración programática de esa política, la denominada brújula estratégica. También se le debe reconocer el mérito de su contribución a la unanimidad de los 27 en las sanciones y la perfecta sintonía con OTAN frente a Rusia en Ucrania. Hace años se definió a sí mismo como un corredor de fondo, condición que ha demostrado de forma sobrada. Antes de acabar 2022, la Unión Europea aparecerá como un proveedor de seguridad internacional, aunque sea con capacidades limitadas. Habrá puesto en marcha el Fondo de Inversiones en Defensa y abordado programas de tecnología comunes. Ojalá sea capaz de encauzar las inversiones de defensa de forma más integrada, con logística más común respecto al futuro avión de combate europeo, por ejemplo. Don José Manuel Álvarez Bueno es ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España desde el 10 de junio de 2021. Es diplomático de carrera, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, especialidad jurídico-económica, diplomado del curso de Defensa Nacional del CSDEN y diplomado en Gestión Cultural en el Exterior por la Universidad Carlos III en colaboración con la Escuela Diplomática. Fundó y coordinó el Círculo de Reflexión Internacional. Ha ejercido como embajador de España en la República Francesa en 2020-21 y en el Principado de Mónaco. Ha sido secretario general de Asuntos Internacionales, Unión Europea, G20 y Seguridad Global en el gabinete del presidente del Gobierno, actuando como serpa del presidente del Gobierno tanto en la Unión Europea como en el G20. A lo largo de su carrera profesional ha desempeñado los cargos de cónsul de España en Colombia, consejero cultural de la Embajada de España en París y la representación permanente de España ante la OCDE. En este organismo fue elegido vicepresidente del Comité de Ayuda al Desarrollo. En el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha ocupado diferentes puestos directivos tanto en el área de Asuntos Exteriores como en la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. En su intervención nos hablará especialmente de la cumbre de OTAN en Madrid el próximo junio 2022. Por favor, Pepe,
La palabra, señor Borrell, perdón. Ministro, querido José Manuel, jefe del Estado Mayor de la Defensa, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, secretaria de Estado de Defensa, querido Julián, tú eres el responsable de que estemos aquí hoy. Gracias al Ministerio de Defensa por acogernos en este noble edificio. No hace falta que les diga que es un extraordinario honor para mí estar hoy aquí con ustedes, en este Centro de Estudios de la Defensa Nacional, que es una institución de referencia para todo lo que toca a la defensa en nuestro país. Y estamos aquí hoy para hablar de Europa de la defensa, ciertamente una referencia exacta y oportuna. Por una parte, por la guerra en Ucrania, que ha redefinido, alterado el paisaje militar en Europa y que lo va a seguir haciendo en los próximos años. Y por otra parte, la contribución europea a la seguridad internacional, que está dando muestras de una mayor dinámica y una mayor ambición. Como ha dicho el presentador de este acto, Europa debe ser un security provider, un proveedor de seguridad, no solo para los europeos, sino también para un mundo en paz. Así que sí, ciertamente estamos ante una Europa de la defensa, una Europa de la defensa con nuevas perspectivas, una nueva visión y un compromiso renovado de acción. El segundo elemento del título que hoy nos reúne es la brújula estratégica, una denominación que en castellano nos suena especialmente bien, suena mejor en inglés, el Strategic Compass, pero que todos sabemos lo que quiere decir, una guía para la acción, que acabamos de aprobar, que acaba de aprobar el Consejo Europeo y que quiero creer que marca un antes y un después para la seguridad y la defensa de Europa. En todo caso, ha querido mandar una señal inequívoca de unidad y determinación, las dos cosas, para que los europeos actuemos conjuntamente. Y además llega en un momento oportuno que no hubiéramos podido imaginar cuando al empezar sus trabajos dije Europa está en peligro, muchos creyeron que era un eslogan para llamar la atención, pero hoy nadie lo duda, Europa está en peligro ciertamente. Y la magnitud de los desafíos y amenazas a los que nos enfrentamos exigen elevar nuestro nivel de ambición. Permítame que estructure esta intervención en tres partes. Primero, inevitablemente voy a tener que presentar lo que seguramente ya conocen, que son los objetivos, las ambiciones y la estructura de la brújula estratégica. Después intentaré explicar cómo la actual crisis de seguridad, la más grave que hemos vivido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, hace todavía más relevante la brújula. Y tercero, intentaré concluir enlazando con la defensa europea y la industria de la defensa, y en particular en las implicaciones que tiene para España. Vamos, pues, a la brújula estratégica, sus objetivos, su ambición y su estructura. Hace un mes que fue aprobada, presenta tres novedades importantes. Primero, es un documento que es concreto y aplicable, y que presenta más de 60 acciones que deben ser llevadas a la práctica. Segundo, incluye plazos para llevarlos a la práctica. No es una declaración de intenciones, es algo que tiene un timing, que tiene un calendario específico para ser ejecutado. Veremos si somos capaces de hacerlo. Y lo tercero es que ha sido aprobado al más alto nivel político. Primero, los 27 ministros de Asuntos Exteriores, los 27 ministros de Defensa y finalmente por el Consejo Europeo, es decir, por los jefes de Estado y de Gobierno de Europa. Nunca antes un documento sobre la defensa europea había sido aprobado a este nivel político. Javier Solana, el precursor de la política exterior europea, hizo otro documento que empezaba diciendo: nunca Europa ha estado tan segura
ni se ha sentido tan próspera. Ciertamente no diríamos esto hoy. Y el segundo documento de mi antecesora, la señora Mogherini, era una declaración de intenciones que nunca fue aprobada por el Consejo Europeo. La brújula lo ha sido. Ningún documento hasta ahora había alcanzado este grado de apropiación política y los Estados miembros han estado estrechamente asociados en hacerlo, en construirlo, en discutirlo hasta la saciedad, el aburrimiento. Ya saben ustedes cómo se discuten las comas en los textos europeos. Y España, como país motor de la política común de seguridad y defensa y próxima presidencia rotatoria del Consejo, estará llamada a jugar un papel fundamental en la puesta en práctica de esta brújula. Su horizonte es de 5 o 10 años, seguramente no llegará a ser tan vieja, porque los cambios se suceden a una velocidad cada vez mayor y habrá que actualizarla antes. Primero hace un análisis estratégico de las amenazas que se ciernen sobre Europa. ¿Quién lo ha hecho? Los servicios de inteligencia de todos los Estados miembros, que se han puesto a trabajar conjuntamente para realizar un análisis, el primero que se hace a nivel europeo, para construir un entendimiento compartido de cuáles son los problemas que amenazan nuestra seguridad. Esta parte no ha sido publicada, porque seguramente es un documento reservado, porque seguramente algún país se hubiera sentido incómodo con su lectura. Y esta parte habrá que actualizarla al menos cada 2 años, porque empezando con la invasión rusa en Ucrania, nuestro entorno ha sido ya brutalmente alterado. El documento consta de 4 pilares. Primero, reforzar nuestra capacidad para actuar. Actuar. Cuando se habla de defensa, se habla de acción. Segundo, cómo se garantiza la seguridad de los europeos. Tercero, el análisis de la necesidad de inversión para mejorar nuestras capacidades. Tenemos muchas duplicidades entre los Estados europeos y muchas carencias. Y finalmente, cómo trabajamos de forma asociativa con nuestros partners, con nuestros partenariados, el más importante, la OTAN, pero no el único. Vamos pues primero con nuestra capacidad para actuar. Actuar ya lo hacemos. La Unión tiene un despliegue de misiones, 18 misiones y operaciones, que involucran a más de 4.000 hombres y mujeres sobre el terreno, y ha habido más de 37 de estas misiones a lo largo del tiempo, desde el año 2003, que empezó la primera. Y me alegro de poder decir que España juega un papel importante en este contexto. Es de los primeros, si no el primer contribuidor a estas misiones y operaciones de la Unión Europea. España proporciona el 22% del personal desplegado en estas misiones, el 36% si solo tenemos en cuenta las misiones de carácter estrictamente militar. Y actualmente España ofrece el cuartel general de la Operación Atalanta en la base naval de Rota, que tuve el honor de poder visitar, gracias, general, por su acogida, cuando todavía era ministro de España. En este capítulo proponemos varias maneras para reforzar nuestra capacidad de responder a crisis que serán cada vez más complejas, y hacerlo de forma efectiva y flexible. Y allí aparece esa capacidad de despliegue rápido, la hemos querido llamar así, midiendo las palabras, capacidad de despliegue rápido, que permitirá desplegar, fíjense que hemos obviado la palabra fuerza y utilizamos la palabra capacidad, que nos permitirá desplegar una fuerza, ahora sí, de hasta 5.000 efectivos. Y para eso tendremos que hacer ejercicios con fuerzas reales de los distintos países europeos que empezarán ya el próximo año. Y esto será un hito, porque es la primera vez que eso sucede. Y nuestras misiones y operaciones tendrán que ser más ágiles y flexibles, con mejores procesos de toma de decisión, de mando y de control, para lo cual en Bruselas tiene que aparecer un embrión, una capacidad de mando y control de estas operaciones que le permita hacer frente a situaciones más complejas de las que hemos vivido hasta ahora y aprovechar el máximo potencial del Fondo Europeo para la Paz, que es el que actualmente nos permite contribuir a armar al ejército ucraniano.
Alguno dirá que estas fuerzas de reacción rápida, despliegue rápido, ya existía antes con los battle groups. Y si estos nunca fueron utilizados, ¿por qué íbamos a creer que esta fuerza lo sería? Es cierto, los battle groups nunca fueron utilizados y hemos aprendido de la experiencia que, como ustedes saben mejor que yo, es la misión lo que determina la fuerza y no al revés. Y los battle groups eran y son fuerzas preposicionadas, rotatorias, como si cada país estuviera de guardia, poniendo a disposición de la Unión Europea una capacidad militar determinada que no tiene en absoluto por qué ser aquella que la misión necesitaba. Les pongo, por ejemplo, que cuando en el 2008 se lanzó la primera operación de EUROFOR en Chad y en la República Centroafricana, no se pudo utilizar el Battle Group a disposición de la Unión Europea porque el que estaba disponible en este momento era un grupo de operaciones anfibias, que ciertamente no era el más adecuado para actuar en el desierto. Y cuando intentamos buscar uno en Trípoli, en el 2011, el que estaba de guardia era un grupo de infantería alpina, tampoco muy adecuado para una operación naval. Lo cual demuestra que la preposición de fuerzas, independientemente de la misión que tienen que hacer, no es una buena receta, y por eso ahora buscamos fórmulas más modulares, más capaces de ser articuladas, construyendo la fuerza o la capacidad necesaria para actuar en función de la misión que se tiene que desempeñar. Pero claro, habrá que hacerlo. Habrá que pedir a los ejércitos que contribuyan con módulos, que contribuyan con capacidades que puedan ser articuladas en cada momento en función de lo que tengamos que hacer. Y naturalmente el éxito o el fracaso dependerá de la voluntad y la capacidad de los ejércitos nacionales de construir y poner a disposición de la Unión estos módulos capacitarios. En segundo lugar, hemos de asegurar que el acceso de la Unión Europea a los nuevos ámbitos estratégicos, el espacio marítimo, el aéreo, el cibernético, el ultraterrestre, que son cada vez más disputados y que van a ser los campos de batalla del futuro. Hay que desarrollar capacidades para hacer frente a las amenazas híbridas, hay que detectar, anticipar y reaccionar frente a ese tipo de amenazas, las cibernéticas, que son cada vez más utilizadas por nuestros competidores estratégicos. Hay que desarrollar las presencias marítimas coordinadas. España ha realizado una contribución fundamental a la presencia marítima del Golfo de Guinea y tenemos que extender esta presencia coordinada de nuestras flotas en todos los mares del mundo, también en el Índico, en el Pacífico, nuestro mar originario, donde se escribirá la historia del siglo XXI. No será sin duda la sexta flota europea, pero si coordinamos la presencia de nuestros barcos de guerra de todos los países en todo momento y lugar, podemos tener a bajo coste una capacidad de influencia muy relevante. Por supuesto, hay que construir una estrategia especial para la seguridad y defensa de Europa en el espacio exterior, de lo que depende cada vez más nuestra vida diaria, pero también el buen funcionamiento de nuestras operaciones. Sería imposible, sin la geointeligencia, desarrollar misiones, por ejemplo, en Mali. Y en este sentido quiero señalar la importancia del centro de satélites de la Unión Europea, situada a pocos kilómetros de aquí, en Torrejón. En tercer lugar, hay que invertir. Hay que incrementar y modernizar nuestro gasto en capacidades militares y tecnológicas innovadoras, que palien nuestras carencias en capacidades y que mitiguen nuestras dependencias estratégicas, que son muchas. La capacidad de actuar, ustedes lo saben mejor que yo, depende de la capacidad y estas dependen de las inversiones. Hay que estar mejor preparados, hemos de reforzar la industria europea de defensa y nuestra capacidad de innovar en capacidades tecnológicamente avanzadas. Por eso, en la Agencia Europea de la Defensa, que tengo el honor de presidir, hemos creado un departamento de innovación tecnológica militar que espero cumpla con esta función. Tenemos el Fondo Europeo de la Defensa,
8.000 millones de euros para 7 años, que es un cambio sustancial, porque esto es seed money, esto es moneda semilla, que debe crear los incentivos para que las industrias europeas trabajen de conjunto. Solo el 11% de la inversión militar en Europa se hace de una forma mancomunada entre los Estados miembros, con lo cual tenemos una dispersión y fragmentación completamente incompatible con las necesidades que tenemos. Hemos desarrollado la famosa PESCO, la Cooperación Estructurada Permanente, que ya lleva 60 proyectos de colaboración en marcha, y España, de nuevo, es una referencia en esta cooperación. Participa en 22 de estos proyectos y lidera a 4. Cada año hacemos la revisión anual de la defensa, la revisión anual coordinada, y analizamos las capacidades en todo el espectro operacional, terrestre, marítimo, aéreo, espacial y cibernético. Y ejemplos de estas capacidades son los carros de combate, los sistemas de combatientes, el buque patrulla de superficie europeo, las capacidades antiacceso y de denegación aérea, la defensa contra aeronaves no tripuladas, la defensa en el espacio y la mejora de la movilidad militar. La brújula detecta y señala nuestras carencias y la necesidad de reducirlas en elementos como el transporte estratégico, la protección de fuerzas, los recursos médicos, la ciberdefensa, la comunicación por satélite y las capacidades de inteligencia, de vigilancia y reconocimiento. Debo reconocer que en la guerra de Ucrania la inteligencia de los Estados Unidos nos ha advertido con mucha antelación y seguridad de lo que iba a ocurrir. Y antes del combate es necesario tener el conocimiento previsional de aquello a lo que uno se va a enfrentar, y las capacidades de inteligencia son tan importantes como las capacidades de fuerza. Por eso, la inversión en innovación en materia de defensa es clave para mantener nuestra ventaja en el futuro. Y este centro de innovación en materia de defensa de la agencia debe contribuir sustancialmente a ello. No quisiera dejar de insistir en la necesidad de invertir. Y ya sé que en Europa es difícil ganar elecciones proponiendo aumentos en el gasto militar. Todos preferimos la mantequilla a los cañones. Pero llega un momento en el que la capacidad defensiva depende de las inversiones necesarias para asegurar la pervivencia del modelo europeo, que si está en peligro, tiene que ser defendido. Ello exige ciertamente un coste y, sobre todo, exige optimizar ese coste. Si todos los países europeos hoy aumentaran su gasto en defensa manteniendo cada uno sus actuales estructuras, teniendo lo que cada uno tiene y multiplicándolo por X, eso sería un gigantesco despilfarro. Porque no haríamos sino multiplicar nuestras duplicidades y hacer más grandes nuestros gaps. Al contrario, hay que invertir más, pero hay que invertir mejor. Y la única forma de hacerlo mejor es hacerlo de una forma coordinada. En el 2008, cuando llegó la crisis financiera, todos nos pusimos a recortar el gasto en defensa. Y Europa lo redujo a prácticamente la mitad. Pero lo hizo con cortes brutales y totalmente disociados los unos de los otros, con lo cual el resultado de su conjunto era todavía más deforme. Desde el 2014, cuando Rusia se apropia de Crimea, quizá por eso, volvimos todos a empezar a aumentar el gasto en defensa hasta volverlo a situar hoy en el nivel en el que estaba en el 2008, 200.000 millones de euros. Esto es el 1,5% del PIB europeo, 1,5%, muy por debajo del 2% de la OTAN. Y ese aumento también se ha hecho de forma descoordinada, como se hizo el recorte. Sucesivos aumentos necesitan, para ser relevantes, y para de verdad contribuir a una capacidad europea de defensa, hacerlo de manera que no tengamos 20 tipos diferentes de aviones de combate, cuando los Estados Unidos, mucho más poderosos que nosotros juntos, tienen muchos menos. No sé, son 1 o quizá 2. Y lo mismo se puede predicar de cualquier clase de armamento. La cuarta línea de acción es trabajar con nuestros aliados, lo que llamamos los partenariados. La OTAN, por supuesto. Quiero reiterar, para que no quede ninguna duda,
que todo el esfuerzo de la Unión Europea para reforzar las capacidades militares debe ser coherente con la OTAN, que sigue siendo y será la encargada de garantizar la defensa territorial de Europa. Pero una Unión Europea más fuerte en defensa hará a la OTAN también más fuerte. Y de hecho nuestra respuesta a la agresión rusa en Ucrania ha demostrado la unidad y la complementariedad de ambas organizaciones. Yo lo he visto en vivo y en directo, cómo nuestras acciones eran complementarias. Por un lado, la OTAN ha reforzado la defensa colectiva, desplegando tropas en los países que pudieran verse afectados por el conflicto, y nosotros en la Unión Europea no hemos escatimado esfuerzos diplomáticos, constriñendo a Rusia desde el punto de vista económico y financiero, aportando ayuda económica y humanitaria y también militar a Ucrania. Y puedo sentirme, creo, satisfecho de que los europeos hayan actuado de forma colectiva para hacer frente a la guerra que asomaba de nuevo a sus fronteras. En este contexto y en vistas a la finalización por la OTAN de su concepto estratégico, ha llegado, creo, el momento de adoptar un compromiso político entre la OTAN y la Unión Europea y renovar nuestro partenariado. Y la cumbre de la OTAN en Madrid, a finales de junio, será el escenario de este importante hito cuando España conmemore los 40 años de su adhesión a la OTAN y ambas organizaciones, la OTAN y la Unión Europea, suscriban una nueva alianza. Nuestro partenariado con las Naciones Unidas, no lo olvidemos, también es clave. El que mantenemos con la Unión Africana. Hay tropas de Ruanda que están desplegadas en el Cuerno de África y la Unión Europea contribuye decisivamente a ello. En todo el Sahel, desgraciadamente ya no en República Centroafricana, pero empezamos a hacerlo en Mozambique. Con la ONU compartimos objetivos y, por no olvidar, los Balcanes, con las misiones que tenemos desplegadas en Sarajevo, donde recientemente acudí a recibir a 500 nuevos efectivos para asegurar esa difícil estabilidad o inestabilidad de Bosnia y Herzegovina. Y allí pude recordar cómo los primeros caídos en misiones en el extranjero de nuestros ejércitos, un teniente de la Legión, entrando en Sarajevo al frente de un convoy humanitario. También es clave que estemos allí. Es clave que estemos en los Balcanes y será necesario pensar en un despliegue permanente en nuestras fronteras del este. ¿Para qué? Para asegurar la paz, para reforzar nuestra cooperación en el terreno, para impulsar la cooperación bilateral con nuestros socios, con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Canadá, con Noruega. Hemos lanzado un diálogo estructurado de alto nivel en materia de seguridad y defensa con Estados Unidos. Esto es una premia, esto es algo extraordinariamente importante. Es la primera vez que los Estados Unidos considera a la Unión Europea como un partner en un diálogo estratégico sobre seguridad y defensa al margen de la OTAN. Y eso no debilita la relación transatlántica, la hace más fuerte. No quiero olvidar América Latina. América Latina contribuye significativamente a nuestras misiones y operaciones. En Sarajevo tuve ocasión de saludar a militares chilenos, por ejemplo. Y hemos de hacer más para hacer frente a las amenazas híbridas, porque los ejércitos siguen teniendo la mentalidad de un instrumento al servicio de un Estado que entra en conflicto abierto con otro Estado en campos de batalla bien delimitados. Las guerras híbridas son mucho más complejas, donde los ejércitos regulares se enfrentan a la irregularidad, la inventamos nosotros con las guerrillas napoleónicas, pero que ahora se han manifestado de una forma extraordinariamente potente en Afganistán y en otros teatros de guerra por nosotros bien conocidos. La guerra híbrida, esa guerra compleja, difícil, donde cada terreno es diferente y donde las tácticas que se aprenden en la academia hay que adaptarlas a una realidad compleja y cambiante, también es objeto de estudio en la brújula estratégica. Y ahora déjenme hablar del entorno de seguridad europeo. Yo he visto cómo Europa ha salido más fuerte de la crisis de Ucrania, por necesidad. La invasión rusa de Ucrania ha supuesto una crisis inédita para nosotros.
y hemos actuado con velocidad y determinación, sin precedentes, apoyando a ese país en todo lo que podemos sin entrar en la beligerancia, porque no queremos que la guerra se extienda, ni que se extienda horizontalmente afectando a otros países, ni que se extienda verticalmente aumentando la potencia destructiva de las armas que se usen. Pero sin ser beligerantes, estamos ayudando a un país que está invadido por otro con todos los medios a nuestro alcance. En menos de 48 horas decidimos ofrecer apoyo a las Fuerzas Armadas ucranianas con el Fondo Europeo de la Paz, que no estaba pensado para eso, y que ya lleva asignados 1.500 millones de euros para eso. Estamos coordinando la ayuda militar que los distintos países europeos ofrecen para no ofrecer dos veces la misma cosa y quedarse corto en otras, haciendo un matching entre lo que Ucrania nos pide y lo que los Estados miembros son capaces de aportar, porque yo en Bruselas no tengo ningún arsenal de armas, se lo tengo que pedir a los de los Estados miembros. Y lo que hacemos es contribuir a su financiación. Hemos sancionado a Rusia en lo económico y en lo financiero de una forma sin precedentes y tratamos de trabajar con la comunidad internacional para lanzar un fuerte mensaje de condena de esta invasión rusa, y en eso la brújula es muy clara sobre las implicaciones que tiene este agresivo vecino para nuestra seguridad. Pero este no es el único conflicto al que tenemos que hacer frente. Y España, por su ubicación, lo sabe muy bien. Asistimos a una multiplicación de amenazas, híbridas, como he dicho antes, asimétricas, cibernéticas, una inestabilidad creciente en nuestra vecindad y un poco más lejos de nuestra vecindad. El orden internacional basado en reglas está cada vez más cuestionado y eso hace imperativo que de forma urgente Europa aumente sus capacidades defensivas. Ahora que este documento ha sido aprobado, hay que llevarlo, insisto, a la práctica. Y ustedes, cada Estado Mayor recibirá cada año un informe anual de cómo lo estamos haciendo, de cómo lo están haciendo. Porque a fin de cuentas tienen que ser ustedes, los ejércitos europeos, los que lo hagan. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones para la industria de defensa y para España? Primero, la cooperación debe ser la norma y no la excepción. Los desafíos y las amenazas a los que nos enfrentamos son de un calibre tal que ningún Estado puede hacerles frente por su cuenta. Y en el caso de Ucrania, todos los Estados miembros han decidido a incrementar su gasto en defensa. Alemania, el más reticente de todos, acaba de votar una ley para destinar al gasto en defensa 100.000 millones de euros. Y España no es una excepción. Y quiero encomiar el anuncio del presidente Sánchez de un aumento progresivo del gasto en defensa hasta alcanzar el 2% del PIB en los próximos años. Es eso lo que hay que hacer para estar a la altura de las circunstancias. Como les he dicho, entre todos gastamos 200.000 millones de euros. Esto es 4 veces el gasto militar ruso y el mismo que el de China. Pero seguro que ustedes saben muy bien que no tenemos la misma efectividad ni de China ni de Rusia, aunque la efectividad de Rusia ha quedado muy puesta en entredicho en esta guerra. Esta cantidad, 200.000 millones de euros, como les digo, es superior a la de Rusia, igual a la de China, y es mayor que lo que gastan juntos India, el Reino Unido, Japón y Arabia Saudí. Es decir, no es poca cosa. Sin embargo, estos estados disponen de más elementos de apoyo estratégicos. Nosotros carecemos de un nivel suficiente de transporte estratégico, de telecomunicaciones seguras, de elementos de inteligencia, de capacidades de vigilancia y reconocimiento, de drones, de activos espaciales y de capacidades anfibias, entre otras. Y eso debe ser corregido. Debe ser corregida la fragmentación y la ineficacia que multiplica el gasto, pero no aumenta la capacidad.
disponemos de demasiados sistemas que no son compatibles entre sí. 30 tipos diferentes de tanques, 20 tipos diferentes de aviones de combate y 10 tipos diferentes de aviones cisterna. Y a la hora de la verdad, tener una cruel falta de capacidad de air refueling. Y creo que España puede aprovechar el potencial de estas economías de escala. Hoy en día solo el 11% de la contratación en materia de defensa se hace a través de procedimientos colaborativos entre Estados. Nos hemos fijado el objetivo en la Agencia Europea de la Defensa de que este porcentaje sea el 35%. Si miramos a la investigación y el desarrollo en capacidades militares, solo el 6% de nuestra investigación en capacidad militar, el 6%, se hace en proyectos colaborativos entre Estados. Es decir, nada. El objetivo que nos proponemos es el 20%. Sí, los presupuestos están aumentando, es urgente que lo hagan, pero tenemos que asegurarnos, quiero insistir en esta idea, que este incremento, también en España, sirva para paliar las carencias críticas, aumentar la interoperabilidad y superar la fragmentación, y no lo contrario. A eso me refiero cuando digo que hay que gastar más, pero sobre todo hay que gastar mejor. Y eso implica coordinar los gastos militares de los Estados miembros, tarea que no siempre es fácil, pero que es absolutamente necesaria. España participa en proyectos cooperativos. Lidera, por ejemplo, la iniciativa GovSatcom, uno de los proyectos insignia de capacidades de la Agencia Europea de Defensa. Participa en el desarrollo de un sistema RAPS europeo, el Euromail, o en el futuro avión de combate europeo. Esta cooperación es una oportunidad para nuestra defensa, querido Julián. Los fondos disponibles y la voluntad de cooperar es una oportunidad para nosotros, para las empresas españolas que participan en consorcios industriales elegidos por el precursor Fondo Europeo de la Defensa. Hay 9 consorcios que incluyen empresas españolas que fueron seleccionados para la acción preparatoria para investigación en materia de defensa. Empresas españolas participan en 34 consorcios en el marco del Programa de Desarrollo de la Industria de la Defensa. Eso está bien, pero sin duda creo que hay que hacer más. Y los jefes de Estado y de Gobierno me han encargado a la Agencia Europea y a la Comisión Europea que presentemos un análisis de los déficits de inversión en materia de defensa y una propuesta de medidas para reforzar la base industrial y tecnológica de la defensa europea. Es utópico creer que Europa puede ser mínimamente autónoma si no tiene mayores capacidades militares, y no las tendrá si no tiene una capacidad industrial de base. Los europeos somos solo el 5% de la población mundial, 5% de la población mundial. Al día siguiente de la guerra mundial éramos el 25%. Esa rápida disminución de nuestra proporción relativa con respecto al conjunto de la humanidad no nos hace precisamente fuertes, sobre todo si tenemos en cuenta que nuestra edad media es el doble de la edad media de la gente que nos rodea desde el Gibraltar hasta el Cáucaso. Es decir, somos mucho más, digamos, maduros que nuestros vecinos. Y tenemos una dependencia extraordinaria en algunos sectores críticos, empezando por el de la energía, donde el 40% de nuestro gas viene de Rusia. Y no olviden que el gas no es solamente una fuente térmica. El gas es una materia prima para la industria petroquímica. Y sería difícil imaginar la Europa industrial sin ese gas que no se quema para producir calor, sino para producir objetos. Esas dependencias tienen que ser corregidas, sin las cuales los europeos, pocos, maduros y dependientes, no podremos ofrecer a las generaciones futuras un proyecto de seguridad y prosperidad. Creo que podemos estar orgullosos de algo que todos los que habéis viajado por el mundo, como nuestros ejércitos lo han hecho, han tenido ocasión de percibir. Europa es la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que el ser humano ha sido capaz de construir. Ciertamente imperfecta, pero es la mejor combinación de estas tres cosas
que hacen la vida digna de ser vivida: libertad política, bienestar económico y solidaridad social. Nuestros ejércitos, nuestra capacidad de defensa están al servicio de la perennidad de este modelo social. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, señor Borrell, por sus enriquecedoras palabras. Y yo quería dar paso ahora al señor ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Ya Julián García Vargas ha glosado su figura y ha destacado él, sin duda alguna, su prestigiosa carrera profesional y su amplio conocimiento en las cuestiones internacionales y las cuestiones de la Unión Europea. Señor ministro. Muchas gracias a la Fundación FEINDEF y al CSDEN por organizar este evento. Querido alto representante, almirante general Gemad, secretaria de Estado de Defensa, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, presidente de la Fundación FEINDEF, presidente de la Asociación Española de Tecnologías de la Defensa, presidente de AISMED. Querido Josep, como te conozco ya desde hace algunos años y eres un buen amigo, no me sorprende, pero siempre me hago la misma reflexión. Tú respondes muy certeramente a muchas de las preguntas que todos nosotros nos estamos haciendo en estos momentos tan convulsos y tan complejos en el contexto internacional. Y yo creo que has expuesto, no solamente con mucha solidez técnica, eres un grandísimo alto representante, sino muy lúcidamente los desafíos de la Europa de la defensa de nuestros tiempos. Y yo creo que si algún mensaje nos deja, si con algún mensaje nos tenemos que quedar, es que la agresión rusa a Ucrania ha cambiado para siempre nuestra manera de pensar la defensa europea, porque probablemente también ha cambiado para siempre la forma en que nos percibimos los europeos y percibimos nuestro entorno. Y es que no podemos ya concebir la defensa europea como una opción más sobre la que reflexionamos, como podemos reflexionar en Europa sobre normas de consumo, o sobre etiquetado, o sobre incluso una opción de fiscalidad. La defensa europea y el desarrollo de las capacidades militares propias se ha vuelto un imperativo. Y eso es verdad en esta sala, donde la mayoría son militares y profesionales de la defensa, pero yo creo que eso es verdad también para nuestros ciudadanos, para los ciudadanos españoles y para los ciudadanos europeos. Y precisamente la aprobación de la brújula estratégica, conjuntamente con la próxima revisión del concepto estratégico de la OTAN durante la cumbre que se va a celebrar aquí en España, en Madrid, los días 29 y 30 de junio, nos ofrecen la oportunidad de tener esta reflexión anclada en una realidad muy concreta, y es la existencia de una amenaza tangible a nuestra seguridad. Tangible porque Kiev dista de Berlín unos 1000 kilómetros, que es más o menos la distancia que separa Málaga de Santiago de Compostela, y eso nos da una idea de la cercanía. Y tangible también porque, no nos engañemos, hay mucho más en juego en Ucrania, que ya no sería poco, que la integridad territorial y la soberanía de un país. Hay dos modelos que se están enfrentando. Un modelo que es el de Vladimir Putin, un modelo nacionalista, imperialista, autoritario, y el modelo que representamos, la Unión Europea, de pluralidad, de diversidad, de democracia, de Estado de Derecho. Y es claro que la agresión injustificada de Rusia a Ucrania es una violación inaceptable a la soberanía de un Estado independiente, pero también es un órdago sin paliativos a todos los principios sobre los que vivimos, porque son los principios sobre los que se rige el orden europeo, y que tenemos que recordar que es un orden que nos ha permitido hasta ahora disfrutar de las mayores décadas de paz y de prosperidad, porque ambas van unidas, sin precedentes, y que han alejado, pensábamos que definitivamente,
el espectro de la guerra como forma de resolver y de dirimir diferencias en tierra europea. Y nuestra reacción, la reacción de los españoles, la reacción de los europeos liderados por ti, por el alto representante, nos ha llevado a adoptar decisiones que hace meses o incluso semanas eran impensables. Hemos adoptado una batería de sanciones a Rusia sin precedentes. Y eso quiere decir que todos hemos sentido que había que poner la defensa de nuestros valores y de nuestra seguridad por encima de nuestros intereses económicos. Hemos decidido el envío de armamento a un tercer país y sé que ha habido mucho debate sobre el material defensivo y ofensivo. Yo creo que ese es un falso debate. Todo el material militar en manos del ejército de Vladimir Putin es ofensivo y todo el material militar en manos del ejército ucraniano es defensivo para defender a civiles indefensos, para defender su soberanía y su integridad territorial. Y eso lo hemos financiado con cargo a un instrumento europeo y yo soy muy consciente, porque estaba en esas reuniones de ministros de Asuntos Exteriores, lo que debemos a tu visión y a tu liderazgo para que se tomara esa decisión. Y estamos mostrando toda nuestra solidaridad con Ucrania, con el pueblo ucraniano, también con los Estados miembros vecinos de ese conflicto, acogiendo refugiados, dando apoyo económico y humanitario. España ha hecho un paquete de 31 millones de euros, un primer paquete, reabriendo nuestra embajada, como ha anunciado el presidente del Gobierno, para demostrar ese apoyo y esa solidaridad política con Ucrania. Y lo más importante, todo esto lo estamos haciendo desde la unidad y desde el consenso. Lo estamos haciendo desde la unidad con nuestros socios europeos, pero también lo estamos haciendo desde la unidad con nuestros aliados transatlánticos, con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Canadá. Y en junio, aquí en Madrid, en la cumbre de la OTAN, eso se va a visibilizar una vez más. Y esa misma unidad para hacer frente a este desafío sin precedentes es la que necesitamos aquí dentro, en España, entre las fuerzas políticas, en un consenso social. Y esto prueba también que las narrativas europeas que empezaban a anclarse y que hablaban de un agotamiento del proyecto europeo, de una Europa lenta, burocrática, alejada de las necesidades reales de los ciudadanos, desconectada de la realidad cotidiana de nuestros ciudadanos, se han revelado una vez más en la historia de Europa como falsas. Europa ha sabido estar a la altura de las circunstancias, a ello ha contribuido mucha gente, pero sin duda alguna Josep Borrell ha contribuido mucho más que muchas otras personas, ha estado a la altura de las circunstancias y se ha demostrado que Europa ha estado a la llamada cuando el orden europeo está puesto en entredicho, como estuvo también antes para hacer frente a la pandemia. Y a lo largo de todos los Estados miembros estamos asistiendo a una toma de conciencia de que la seguridad europea, que hasta ahora considerábamos garantizada, ya no lo está. Y que nos toca a nosotros, a los españoles, a los europeos, asumir la responsabilidad de la defensa de Europa, que no deja de ser nuestra propia defensa. Y eso lo estamos viendo con el próximo referéndum de Dinamarca para ingresar en la política común de seguridad y defensa, con el debate en Finlandia y en Suecia sobre la adhesión a la OTAN, algo impensable hace unos meses. En la decisión histórica que comentaba el alto representante de Alemania de aumentar su presupuesto militar y de crear un fondo de 100.000 millones para ello, rompiendo con lo que era casi un pilar de una seña de identidad política alemana. Y ese debate está en todos los países de la Unión Europea y ese cambio de percepción está también en nuestro país, en España, y es muy sano y muy pertinente que esté en él. Hace unas semanas el alto representante decía que la tragedia de Ucrania era la partida de nacimiento de la Europa geopolítica, el despertar geopolítico de nuestro continente, y yo lo comparto plenamente. Europa está en todos lados, en la moneda que utilizamos, en la vacuna que nos ponemos, y ahora tenemos que conseguir todos juntos que esté donde más se la necesita en estos momentos, que es en garantizar nuestra seguridad, la seguridad de la Unión. Y todas estas ambiciones tienen ya un punto de partida. Y el nuestro lo constituye la brújula estratégica, la que
ha hablado largo y tendido el alto representante, aprobada el pasado 25 de marzo. Y este documento es el resultado de un largo proceso de reflexión que da coherencia a todas las iniciativas que existían en el ámbito de la política europea de seguridad y de defensa, que nos da objetivos, nos da prioridades que son comunes, nos da herramientas de análisis de las amenazas y nos dotamos también de una hoja de ruta para la adquisición de capacidades militares sin las cuales nuestros objetivos no serán más que un entramado teórico-intelectual. Y todo esto debe de hacerse asegurando la coordinación entre la Unión y la OTAN. Y paralelamente a los esfuerzos en el seno de la Unión, es el momento también de que el pilar europeo contribuya a la reflexión de la OTAN, y ahí la cumbre de Madrid, lo mismo que será la presidencia española de la Unión el año que viene, dos hitos fundamentales para nuestro país, para su posicionamiento internacional, pero también para el papel que debe representar Europa en el mundo, son una ocasión inmejorable. La complementariedad de la acción de la Unión y de la OTAN ha quedado plenamente constatada en la respuesta común y en la respuesta combinada a la agresión rusa. La Unión Europea no trabaja en la disuasión con Rusia, eso es la tarea de la OTAN, y sin embargo nadie puede negar en las últimas semanas el extraordinario aporte para la defensa europea que supone el poder contar con el instrumento europeo para la paz para suministrar equipo militar a Ucrania. Y tampoco nadie puede negar que la presión que ejerce la Unión como actor económico ha sido fundamental también para que Ucrania hoy en día, una Ucrania independiente, una Ucrania libre, una Ucrania soberana, siga siendo una realidad. Sin la imposición de esa batería de sanciones sin precedentes, no estaríamos hablando de ello en estos momentos. Sin esa participación de la Unión Europea, sin el Fondo Europeo para la Paz, sin la batería de sanciones, los esfuerzos de disuasión de la OTAN no serían tan efectivos. Y por eso la cooperación Unión Europea-OTAN, sobre todo para los 21 estados que como España somos miembros de ambas, no es ninguna opción, sino que es la mejor forma de encarar los retos de seguridad para el futuro. Y eso supone un uso conjunto de medios políticos, de medios militares, requiere coordinación, requiere colaboración, y tenemos que combinar esta necesidad con las posiciones de los Estados miembros de la OTAN que no son de la Unión y viceversa. Y ese es también un enorme paso adelante que se ha hecho durante esta crisis de Ucrania. No creo que haya precedentes de consejos europeos o de consejos de ministros de Asuntos Exteriores en los que hayan participado los miembros de la OTAN que no son miembros de la Unión Europea o viceversa. Consejos de la OTAN en el que haya participado el alto representante o los miembros europeos que no son miembros de la OTAN. Todo eso se va a visibilizar con mucha fuerza el 29 y el 30 de junio en Madrid. Y en la brújula este equilibrio se plasma en el compromiso general de reforzar esta asociación, señalando como pilares fundamentales las declaraciones conjuntas de la Unión Europea y de la OTAN. Y el Fondo Europeo para la Paz no es más que la más reciente iniciativa de esa nueva generación de instrumentos que deben de contribuir a la vez a la autonomía estratégica de Europa, pero también a reforzar el papel de Europa en el seno de la OTAN y viceversa. Los resultados que está dando esta estrecha coordinación entre Estados miembros y aliados atlánticos yo creo que ponen fin a cualquier duda que pueda haber habido sobre las sinergias que se pueden dar entre ambas. Y son dudas que venían causadas por interpretaciones sobre cuál debía de ser el verdadero sentido de la autonomía estratégica europea. Y es evidente que este no es otro que el de dotar a la Unión de las capacidades necesarias para hacer frente a las amenazas que no puede cubrir la acción de la OTAN. Un mayor alineamiento estratégico es deseable y por eso estamos impulsando el concepto de la OTAN a 360 grados de cara a la cumbre de Madrid, porque aunque en este momento
el centro de atención está en el este y la mayor amenaza para nuestra seguridad está en el este, no podemos olvidar otros escenarios fundamentales para la seguridad española y para la seguridad europea, como es el flanco sur y muy especialmente el Sahel. La presencia de grupos rusos en Mali, en República Centroafricana, en otros sitios del Sahel, hacen que cada vez más las amenazas del sur sean las amenazas rusas del sur. Y eso se es cada vez más consciente en la OTAN y aspiramos a que el concepto estratégico que salga de la Cumbre de Madrid lo refleje adecuadamente. Es interés de la Unión Europea que la brújula sea tenida en consideración por la OTAN y viceversa, que el concepto estratégico tenga también y sea tenido en cuenta en la Unión Europea. Y 2021-2022 han coincidido los trabajos de ambas en el tiempo, y yo creo que esto es algo especialmente bienvenido en el contexto en el que nos estamos moviendo con la crisis de Ucrania. Son documentos que son comparables en estructura, son comparables también en buena parte de sus objetivos. Y es una gran oportunidad la que tenemos por delante de que el concepto estratégico tenga en cuenta las líneas estratégicas de la Unión y todo lo que los 27 hemos volcado en él. Uno de los pilares fundamentales, lo indicaba el alto representante de la brújula estratégica, es el desarrollo de las capacidades limitadas. Es impensable tener aspiraciones geopolíticas sin un músculo suficiente para respaldarlas. Y por ello la declaración del Consejo Europeo de Versalles, donde se aprobó, al hablar de los nuevos desafíos a los que se enfrenta la seguridad europea, llama precisamente a incrementar y a optimizar la inversión en capacidades de defensa, como nos recordaba Josep Borrell. Y la brújula nos ofrece unas recomendaciones estratégicas para reforzar nuestros medios militares. Y entre ellas está la necesidad de afrontar nuestras carencias en materia de capacidades, superar la fragmentación a nivel industrial, reforzar la base industrial y tecnológica de la defensa europea y enfocarnos en la innovación de las empresas del sector de la defensa. Y eso, que es verdad a escala europea, debe tener también un reflejo, porque también es verdad, a escala española. La brújula tampoco olvida al principal protagonista del desarrollo europeo de capacidades, que es su industria. Y en el contexto actual, la industria de defensa adquiere una importancia capital, porque una verdadera autonomía estratégica necesita una base industrial propia, que reduzca dependencias y que sea capaz de combinar el principio del beneficio con la satisfacción de esos intereses de la Unión y de los que somos Estados miembros para tener las capacidades adecuadas que nos permitan alcanzar los objetivos que buscamos. Y España no puede ser ajena a estos cambios. Al contrario, España debe liderarlos. Y además, el azar de la historia, si queremos, nos sitúa en ello. Porque en este contexto tan complejo en el que se está transformando el orden europeo, España acoge la cumbre de la OTAN y se prepara para ejercer, 15 años después, una presidencia de la Unión Europea. Somos además uno de los principales Estados miembros de la Unión, por nuestro peso económico, por nuestro compromiso también. Y tenemos una participación muy relevante en las misiones de la OTAN, en las misiones de la Unión, en el exterior también. Tenemos intereses globales por nuestra condición de país europeo, de país atlántico, de país iberoamericano, de país mediterráneo. Y el papel que estamos jugando en Ucrania, involucrándonos a todos los niveles en la respuesta a la agresión ilegal rusa y en el apoyo al pueblo ucraniano, es una voluntad de dónde está España, de cómo se percibe España y de dónde quiere estar España. Y es porque entendemos que lo que está en juego no es solo la seguridad de Ucrania, no es solo la seguridad del este de Europa, sino la de los pilares de nuestro propio orden y nuestra propia seguridad. Una seguridad europea que desde el Mediterráneo al Mar Negro
desde el Báltico al sur de Europa es indivisible. Siempre hemos sido un país profundamente europeísta, pero ahora estamos poniendo ese europeísmo al servicio de Europa, buscando soluciones, buscando cómo avanzar en el proyecto europeo. Hemos estado a la vanguardia de los países que han pedido una respuesta contundente a esta agresión rusa. Hemos aprobado el envío militar y humanitario a Ucrania. Estamos mostrando una total solidaridad con nuestros aliados. Estamos aumentando nuestro compromiso de recepción de refugiados. Reforzamos nuestra presencia en las misiones de la OTAN en el Báltico. Y quiero hacer un reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas, a su dedicación, a su sacrificio por la defensa de los intereses y los valores de España, que en esta ocasión es un sacrificio también por los intereses y los valores de Europa. Y también estamos liderando los esfuerzos para lograr reducir una gran vulnerabilidad que tiene Europa, que es la dependencia energética de la Unión, que afecta directamente a la autonomía estratégica, porque esas amenazas híbridas de las que hablaba el alto representante es algo sobre lo que la OTAN también tendrá que reflexionar. Uno puede presionar a un Estado soberano e independiente para que deje de serlo, situando 150.000 hombres en su frontera, pero también situando 150.000 emigrantes ilegales en su frontera, también amenazando con cortar el flujo gasístico. Y las tres cosas son absolutamente inaceptables y son amenazas para nuestra seguridad a las que tenemos que dar respuesta. Y el resultado del último Consejo Europeo reflejó, en ese sentido, la visión española. Solo con un enfoque estratégico de nuestra política energética podremos impulsar un enfoque geopolítico en el exterior. Y, por supuesto, el Gobierno de España no está solo en este esfuerzo. Tiene también a su lado a las empresas españolas del sector de la defensa, algunas de ellas están aquí representadas, y por eso es fundamental el trabajo que realizan organizaciones, por supuesto, como FEINDEF, pero también como TEDAE o como AESMIDE. Garantizar una autonomía estratégica efectiva supone también garantizar la calidad, la innovación, la confianza de esas empresas. La brújula estratégica es, por lo tanto, una gran oportunidad de impulsar de manera definitiva el debate sobre la defensa europea. Pocas veces tendremos una conjunción de elementos tan decisivos para hacerla realidad. La existencia de una amenaza común en el desafío ruso al sistema de seguridad europeo, el proceso de reflexión en el seno de la OTAN que está teniendo lugar en estos mismos momentos y que va a culminar en muy pocas semanas aquí en Madrid, y el impulso que nos da la propia brújula estratégica. Y España tiene que estar a la altura en estos tiempos. Nos jugamos mucho y tendremos mucho que decir los próximos meses, en la cumbre de la OTAN y en nuestra presidencia de la Unión Europea. Y, por supuesto, la contribución de nuestras Fuerzas Armadas y de la industria española de defensa será fundamental en esta tarea y contamos, desde luego, con todos vosotros para hacer realidad lo que tiene que ser, porque los acontecimientos nos empujan a ello, una nueva era en la política europea de seguridad y defensa que no se puede hacer sin España. Y concluyo diciéndote, querido Josep, que estás realizando una gran labor impulsando la Europa geopolítica a la altura de las circunstancias críticas que nos están tocando vivir, y también que sabes que puedes contar con el compromiso de España y de los españoles en tu tarea y que te apoyaremos en cada paso hasta conseguir que la voz de Europa se oiga y se proyecte con la fuerza que todos queremos en el mundo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, ministro, por su brillante intervención. Desde luego, de las palabras que hemos escuchado en los intervinientes, podríamos hacer un debate que sería, desde luego, formidable.
Desgraciadamente no tenemos tiempo para ello. Sí que tenemos tiempo para responder algunas preguntas. Hemos recibido muchísimas preguntas, hemos tenido que condensarlas, hemos tenido que clasificarlas. Y bueno, en este sentido yo quisiera hacer primero al señor Borrell 3 preguntas que se las voy a hacer de forma conjunta para que me las responda como usted prefiera. En primer lugar, si la invasión de Ucrania ha significado un acelerador en la necesidad que tenía Europa de la aprobación de esa brújula de defensa, esa brújula estratégica. Ha hablado también, señor Borrell, de un contingente de unos 5.000 efectivos. Existe la duda de si es un contingente suficiente cuando hemos visto que Rusia, por ejemplo, ha sido capaz de unir, de desplegar decenas de miles de soldados en muy poco tiempo. Y también me gustaría preguntarle, como periodista, si este contingente puede ser el embrión de un futuro ejército europeo. Son preguntas concretas, pero profundas. Ajá. Digo que son preguntas concretas, pero muy profundas, de difícil respuesta. Vamos a ver. Ejército europeo. El presidente francés, hasta nueva orden, el presidente Macron, ha utilizado esa expresión en alguna ocasión y ya no lo hace. Yo creo que el concepto de ejército europeo no está en la agenda. Los ejércitos son la expresión de la soberanía nacional. Cada Estado europeo seguirá teniendo su ejército. Eso no quiere decir que en un futuro lejano no se pueda pensar en construir otra cosa. Pero siendo realistas, la idea de un ejército europeo donde soldados croatas, eslovenos, portugueses y franceses constituyan unidades militares y que tengan sus propias estructuras de mando independientes, por ejemplo, del alto representante, eso no está en la agenda porque hay que ir haciendo las cosas paso a paso. Permítame que les recuerde cuánto tiempo tardamos en llegar al euro. Y antes de llegar al euro, que es una moneda común y única, porque no tenemos otra, pasamos por un periodo en el que teníamos una moneda, ya nos hemos olvidado, el ECU, que era común, pero no era única. Cada uno tenía la suya y además teníamos entre todos otra, que era como una especie de chapeau que relacionaba las distintas monedas internacionales entre sí, pero cada país tenía la suya, tenía su banco central y su independencia, digamos, coordinada por el hecho de tener un chapeau que, acuérdense de la serpiente en el túnel, las tasas de variación. ¿Cuánto tiempo estuvimos transitando desde las monedas nacionales independientes a la moneda común y única, porque se puede ser común pero no único? Bueno, digamos que ahora estamos en una fase donde todavía es hablando de algo que es común pero no es único. Y esa tarea a mí me hace excluir hablar del ejército europeo. Lo cual no quiere decir que los ejércitos europeos no tengan que ser interoperables y no puedan ser capaces de hacer un pool de sus capacidades para actuar conjuntamente cuando la misión es europea y no estrictamente nacional. 5.000 hombres son pocos, depende para qué. Desde luego, si se trata de hacer frente a la invasión rusa, son poquísimos. Pero la Unión Europea no es una alianza militar, no está concebida para eso. Nació precisamente para construir la paz entre viejos enemigos. Poco a poco se han añadido dimensiones de seguridad, porque la paz entre nosotros ya la hemos hecho y ahora tenemos que ser un factor que cree seguridad en el mundo, y para eso a veces hace falta tener una fuerza coercitiva, no para librar una batalla a campo abierto como la que, por desgracia, vamos a ver en el Donbass esta semana. Una batalla a campo abierto de carros de combate al estilo de la Segunda Guerra Mundial. No, para eso no estamos trabajando.
Estamos trabajando de forma selectiva para tener capacidades mancomunadas muy específicas como un cirujano fino que puede desplegar una fuerza que securice un aeropuerto o que evacúe a personal o que estabilice una situación política como la que hemos tenido que hacer en el Sahel. Empecemos por ahí y luego ya veremos. Pero recuerden que después de las guerras balcánicas en Helsinki, los europeos, enfebrecidos por lo que había pasado en los Balcanes, proclamamos alto y fuerte que íbamos a crear unas fuerzas, los Helsinki Headline Goals, de 50.000 hombres, desplegables en un plazo corto y 50.000, entonces se veía grande. ¿Quién podría ahora hablar de 50.000 hombres? Ni siquiera a escala nacional. Ni siquiera a escala nacional. ¿Podría España desplegar 50.000 hombres efectivos para combatir mañana en ningún escenario? No, creo que no. No soy el ministro de Defensa, pero me someto a la alta consideración de los expertos. Ya eso no, esas cifras son de otra época, cuando la guerra era de otra manera y las amenazas a las que había que hacer frente eran distintas. Entonces, eso no es el embrión de un ejército europeo. Y si Ucrania ha significado un wake-up call, una llamada de alarma, pero ¿cómo no? ¿Pero cómo no lo iba a significar? ¿Pero cómo no iba a significarlo? Si, vamos a ver, echemos un poco la vista atrás. El señor Putin en el 2007, en Múnich, en la conferencia de seguridad, hizo un discurso que ahora deberían releerlos para saber lo que entonces ya dijo, y nosotros pusimos una cara de sonrisa un poco complaciente pensando que era de broma. Pero ya nos dijo claramente qué pensaba hacer, que ese orden no le convenía, que Rusia estaba postergada y que eso había que cambiarlo. Y que desde luego los países que habían surgido de la división de la ex Unión Soviética, pues estaba por ver si tenían derecho a la libertad y la independencia, porque a fin de cuentas eran parte integrante de Rusia. 2007. En el 2014 pega un zarpazo y se queda con Crimea y organiza una rebelión en el Donbass para tener una excusa para participar, diciendo eso sí que él no era parte del conflicto, que estaba dispuesto a mediar. Y sin embargo, tenemos que hacer un poco de mea culpa, no nos viene mal de cuando en cuando un poco de autocrítica, porque en esos momentos creo que hubiéramos tenido que empezar a disminuir nuestra dependencia energética de Rusia, y no lo hicimos. Bueno, ahora sí, ahora las campanas suenan a rebato. Ahora sí que no nos queda ninguna duda de que tenemos que reducir nuestra dependencia energética y que tenemos que tener una capacidad. Yo cada vez que me vienen los ucranianos y me dicen necesitamos tales y tales capacidades militares y paso revista a los ejércitos europeos a ver quién las tiene para poderlas suministrar, tomo clara conciencia de que necesitamos tener más capacidades y tenerlas más mancomunadas. Una experiencia en vivo y en directo. Mejor imposible. Si de esta no aprendemos, es que no tenemos remedio. Y yo creo que sí tenemos remedio. Pepe, parece prematuro hablar de un ejército europeo, pero lo es tanto pensar en un Estado Mayor europeo permanente. La brújula está, y no le llamamos Estado Mayor por aquello de que entonces le llamamos una unidad de mando y control. Y supongo que ustedes son expertos en la materia, les parecerá que es lo mismo. Pero no es lo mismo, o por lo menos no levanta más suspicacias. Pero sí, ciertamente, nuestras misiones militares, tener 4.000 personas, 4.000 efectivos desplegados en 16 escenarios diferentes, requiere una capacidad de mando y control. En el edificio donde yo trabajo hay 200 oficiales de todos los ejércitos europeos que trabajan allí en eso. Son un embrión, en eso sí que necesitamos tener un embrión de mando y control para hacer interoperables nuestros ejércitos, y por eso vamos a empezar a hacer ejercicios, entrenamiento de los ejércitos europeos juntos. Esto que yo sepa no se ha hecho nunca. Bueno, quizá
España y Portugal hayan hecho algo y los países fronterizos, pero un ejercicio de las Fuerzas Armadas Europeas conjuntas, entrenándose juntos para proveer esta fuerza de intervención rápida, eso no se ha hecho nunca y hay que hacerlo si nos la tomamos en serio. Muchas gracias, señor Borrell. Preguntas para el señor ministro de Asuntos Exteriores. Señor Álvarez, ha hablado usted de la aplicación de la brújula estratégica en España. Se ha referido usted al aumento en el gasto de defensa. Se ha referido usted a un mayor incremento también de la industria de defensa. Como miembro del Gobierno, le quería preguntar si realmente se puede llegar a ese 2% hipotético que se ha puesto, o eso es algo que nunca se va a conseguir y nos vamos a quedar en mucho menos. Y también la segunda pregunta es si la brújula estratégica modifica nuestras prioridades de política exterior, porque usted se ha referido también que, claro, se está mirando hacia Ucrania, se está mirando hacia Rusia, pero ha hablado también de que no hay que descuidar el flanco sur y el flanco del Sahel. Estas dos preguntas le quería hacer, señor ministro. Sí, bueno, yo no soy el ministro de Defensa y no voy a contestar en detalle a eso, pero el 2% es un compromiso que adoptamos todos los aliados de la OTAN ya hace bastantes años. Y el presidente del Gobierno ha sido muy claro al respecto. Y lo que la crisis de Ucrania ha puesto de relieve es la percepción de las amenazas se han vuelto mucho más agudas para todos nuestros ciudadanos. Yo creo que eso también es cierto. Hay un cambio en la percepción de las amenazas porque yo creo que todos hemos descubierto dos cosas. Una, que la guerra, que era algo completamente desterrado de Europa como forma de resolución de conflictos, vuelve con crudeza y vuelve de manera muy cercana. Y la segunda es que un cierto pensamiento de si yo no me involucro en conflictos, estoy fuera de los conflictos, ha saltado por los aires, porque Ucrania no era ninguna amenaza para Rusia, ni era un estado agresivo. Ucrania no se involucraba en ningún conflicto y, sin embargo, el conflicto, por la decisión de un solo hombre, que es Vladimir Putin, pero el conflicto ha venido a buscarle. Y, por lo tanto, se impone esa necesidad de dotarnos de las capacidades necesarias para seguir garantizando el orden europeo que nos ha proporcionado paz durante tantas décadas y que es la base de nuestra prosperidad. Es impensable tener la prosperidad que hemos tenido, la estabilidad que hemos tenido, sin garantizar la paz en Europa. Y tradicionalmente uno pensaba que las amenazas venían del este. Con crudeza se ha visto que siguen viniendo del este. Pero las mismas amenazas que se plantean desde el este existen en el sur. Y eso, cuando lo hablo con mis homólogos del este, del norte de Europa, lo tienen claro, lo tienen muy claro, tanto en el seno de la Unión Europea, en el Consejo de Asuntos Exteriores que preside el alto representante, como en el Consejo Atlántico. Los desafíos que provienen, lo decía en mi intervención, las amenazas del sur son cada vez también más las amenazas rusas del sur, no solamente por la compañía Wagner, sino por la propia presencia de soldados rusos en varios países del Sahel. Porque las amenazas híbridas, como puede ser el uso de la emigración irregular y de la desesperación de personas, como hemos visto muy recientemente en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, son también amenazas que están presentes en el sur. Porque la posibilidad de intentar arrinconar a un país amenazándole con cortar los flujos gasísticos que hemos visto con mucha crudeza en el caso ruso, también están presentes en el sur. Y por lo tanto, esa OTAN de 360 grados, en todas sus vertientes, en las amenazas militares más evidentes, más tangibles, y en estas nuevas amenazas híbridas, no es simplemente un concepto teórico que hayamos inventado, sino que tiene un contenido real. Y nuestra aspiración es que eso quede claramente reflejado en el concepto estratégico en la cumbre de la OTAN en Madrid. Pues muchísimas gracias, señor ministro. Yo creo que con esto hemos cumplido de sobra el tiempo que teníamos asignado.
Le quería dar la palabra de nuevo a don Julián García Vargas para que despida este acto. Señor García Vargas. Solamente agradecer la presencia, una vez más, del alto representante del ministro de Exteriores de España y agradecer de nuevo la hospitalidad del Ministerio de Defensa y del CSD para albergar este acto. Habéis estado brillantísimos los dos y os agradecemos muchísimo vuestros mensajes. Gracias.